El poder de una mujer es multifacético y único. Radica en su capacidad de amar, crear, liderar, conectar y ser auténtica. Cada mujer tiene un poder interior que puede desatar y utilizar para dejar una huella positiva en su vida y en la de los demás. El poder de una mujer radica en su capacidad de amar, sanar y cambiar, en su amor incondicional y en su capacidad de dar vida, tanto física como emocionalmente. Una mujer tiene el poder de crear, nutrir y sostener. Una mujer puede enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Puede superar obstáculos y perseverar en busca de sus sueños y metas. El poder de una mujer no se limita a su fuerza física, sino también a su fuerza emocional y espiritual. Una mujer tiene la capacidad de influir, liderar, de inspirar y motivar a otros. Puede ser una voz de cambio y un modelo de fortaleza. El poder de una mujer radica en su voz y en su capacidad para hacerse escuchar. Una mujer puede ser madre, hija, hermana, amiga y compañera. Tiene la habilidad de construir relaciones sólidas y de brindar apoyo a quienes la rodean. El poder de una mujer se encuentra en su capacidad de conectarse con los demás y de crear vínculos significativos. Una mujer puede ser vulnerable y fuerte a la vez. Puede mostrar compasión y empatía. El poder de una mujer radica en su autenticidad y en su capacidad para ser ella misma en un mundo que a veces trata de definirla. El poder de una mujer no está en competir con los hombres, sino en reconocer y celebrar su propia valía. Cada mujer tiene su propio camino y su propio conjunto de fortalezas. El poder de una mujer está en abrazar su individualidad y en seguir sus propios sueños. Las reflexiones que vamos a compartir a continuación muestran muchos de estos aspectos, así que vamos a escucharlas. El valor de la mujer. Cuenta la leyenda que al principio del mundo, cuando Dios decidió crear a la mujer, encontró que había agotado todos los materiales sólidos en el hombre y no tenía más que disponer. Ante este dilema, y después de profunda meditación, hizo esto. Tomó la redondez de la luna, las suaves curvas de las olas, la tierna adhesión de la enredadera y el trémulo movimiento de las hojas, la esbeltez de la palmera, el tinte delicado de las flores, la amorosa mirada del ciervo, la alegría del sol y las gotas del llanto de las nubes, la inconstancia del viento y la fidelidad del perro, la timidez de la tórtola y la vanidad del pavo real, la suavidad de la pluma de un cisne y la dureza del diamante, la dulzura de la paloma y la crueldad del tigre, el ardor del fuego y la frialdad de la nieve. Mezcló tan desiguales ingredientes, formó a la mujer y se la dio al hombre. Después de una semana, vino el hombre y le dijo: Señor, la criatura que me diste me hace desdichado. Quiere toda mi atención, nunca me deja solo, charla incesantemente, llora sin motivo, parece que se divierte al hacerme sufrir, y vengo a devolvértela porque no puedo vivir con ella. Bien, contestó Dios, y tomó a la mujer. Pasó una semana, volvió el hombre y le dijo: Señor, me encuentro muy solo desde que te devolví a la criatura que hiciste para mí. Ella cantaba y jugaba a mi lado, me miraba con ternura y su mirada era una caricia, reía y su risa era música, era hermosa a la vista y suave al contacto, me cuidaba y protegía cuando lo necesitaba, me daba dulzura, ternura, comprensión y amor sin condiciones. Por favor, Dios, devuélvemela, porque no puedo vivir sin ella. Ya veo, dijo Dios, ahora valora sus cualidades. Eso me alegra mucho. Claro que puedes tenerla de nuevo. Fue creada para ti. Pero no olvides cuidarla, amarla, respetarla y protegerla, porque de no hacerlo, corres el riesgo de quedarte de nuevo sin ella. ¿Qué tipo de mujer eres?
Una mujer fuerte hace ejercicios todos los días para mantener su cuerpo en forma, mientras que una mujer de fortaleza mantiene su alma en forma. Una mujer fuerte no le teme a nada, ni a nadie, mientras que una mujer de fortaleza demuestra su valor a pesar de su temor o de su pánico. Una mujer fuerte a nadie permite que le quite lo mejor de ella, mientras que una mujer de fortaleza da lo mejor de sí misma a todos, cada uno de los días de su vida. Una mujer fuerte comete pocos errores y los evita en el futuro, mientras que una mujer de fortaleza se da cuenta de que los errores en la vida también pueden ser bendiciones de Dios, y aprende de ellos. Una mujer fuerte camina confiada con pasos seguros y firmes, mientras que una mujer de fortaleza sabe que Dios la ayudará a levantarse cada vez que caiga. Una mujer fuerte muestra en su rostro una expresión de seguridad y confianza en sí misma, mientras que una mujer de fortaleza muestra una expresión de gracia y serenidad. Una mujer fuerte tiene fe en que tiene fuerza suficiente para su viaje por la vida, mientras que una mujer de fortaleza tiene fe en que el viaje la irá haciendo cada vez más fuerte. Una mujer fuerte obtiene un compañero fuerte que incremente su fuerza, mientras que una mujer de fortaleza se convierte en la fuerza que hará invencible a su compañero. Una mujer fuerte enseña a sus hijos a perseguir el éxito en la vida, mientras que una mujer de fortaleza les enseña a perseguir el amor y la virtud. Gracias por dejarme ser una madre soltera. Cuando te fuiste, pensaste que era la mejor decisión de tu vida, que dejabas todo lo malo atrás y te embarcabas en una nueva aventura. Espero que así haya sido, que todo te haya salido como lo pensaste. Mientras tú salías de nuestras vidas, de la de tu hija y la mía, pasé muchas noches en vela, llorando y pidiendo a Dios que volvieras. Solo miraba a mi hija y decía: Dios, dame fuerzas, porque no podré sola. Día a día pensaba cuál había sido mi error para alejarte de nosotras. El tiempo ha pasado y el dolor terminó. Hoy entiendo que sí tomaste la mejor decisión, pero no para ti, sino para nosotras. Comprendí que no merecemos a alguien como tú a nuestro lado, porque tú no sabes el significado de la palabra familia. Mientras tú estás solo, nosotras nos tenemos la una a la otra, en las buenas y en las malas, y cada día nos embarcamos en una nueva aventura. Así como hemos llorado, también hemos reído. Tú no sabes lo que se siente que te despierten con un beso y te susurren: te quiero mucho, mami. Tampoco sabes la adrenalina que se vive al ver a mi hija lograr algo nuevo y la satisfacción al verla aprender algo nuevo cada día. Por creer que te embarcabas en una nueva aventura, te estás perdiendo las mejores aventuras de tu hija y sobre todo los mejores momentos. No te puedo negar que el miedo en mí está latente, porque no soy perfecta y puedo cometer muchos errores con mi hija, pero estoy completamente segura de que Dios no me deja ni me dejará de su mano, y como hasta ahora me ha dado las fuerzas para llevar los dos papeles de padre y madre. Lo seguiré haciendo hasta el último día para poder hacer de mi hija una persona de bien. No te reprocho nada, porque con el hecho de estar solo ya tienes suficiente. Solo quiero agradecerte por no seguir a nuestro lado para arruinarnos la vida, por dejarme ser una madre soltera y así tener el amor de mi hija solo para mí. No te preocupes, que no le hablaré mal de ti, pero tampoco bien, porque no mereces ni siquiera que mencione tu nombre. Solo le diré lo que necesitas saber. De ti depende la constancia que tengas en la vida de mi hija y cómo te vea. El respeto te lo ganas tú, no se lo puedo imponer yo. Que Dios te bendiga y que la vida te dé lo que te mereces.
y te has ganado a pulso con tus acciones, porque nosotros escribimos nuestro propio destino y recibimos lo que damos. Espero que aún sigas pensando que tomaste la mejor decisión de tu vida. Orgullosamente, madre soltera. No permito. No permito que otro dirija mi vida, porque mi vida es mía y porque asumo las consecuencias de mis decisiones al admitir mi propia responsabilidad. No permito que otro invada mi espacio vital, porque reivindico el espacio que me ha otorgado la naturaleza por ser natural. No permito que otro contamine el aire que respiro, porque este es el alimento de mi cuerpo, es lo que me hace vital. No permito que otro limite la calidad de mis sentimientos, porque estos son fruto de mi alma y estoy dedicando esta vida a crear un alma fuerte y equilibrada, partiendo desde mi propia voluntad. No permito que otro me hiera con sus ironías y con sus críticas, porque éstas volverán a él al ponerle el escudo de mi serenidad. No permito que otro me esclavice con argumentos y un aparente amor, porque mi amor es libre y porque elijo con quién compartir mi intimidad. No permito que otro inculque en mí pensamientos que yo no quiero, porque aunque mis oídos oigan, mi inteligencia filtra y mi ser interior elige día a día lo mejor para mi evolución, la verdad. No permito que otro limite la profundidad de mis pensamientos, porque son míos y no tengo por qué ser igual a las demás. Simplemente he nacido con el poder de la creatividad. No permito que otro limite el vuelo de mi espíritu, porque simplemente he decidido ser universal. No permito que otro robe mis ilusiones, porque éstas son alimento de mi espíritu, y este ansía la libertad. Porque soy libre, he decidido simplemente amar. El secreto del éxito es ser tú misma. El verdadero secreto del éxito es ser uno mismo. Es hacer realmente lo que uno desea. Es sentir realmente lo que uno desea sentir. Es centrarse en lo más profundo de uno mismo, y ver lo que uno siente y eliminar todo aquello que nos estorba, que nos aparta de nosotros mismos. Es olvidar el pasado y vivir el ahora con toda nuestra alma, concentrados en lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que olemos, saboreando la vida al máximo, disfrutando de todos los regalos de la vida, de todo lo que compartimos con los demás, deleitándonos con la belleza que nos rodea, amando y dejando que nos amen, creyendo en nosotros mismos y en nuestra grandeza, y en los demás y su grandeza, afirmando nuestros deseos en voz alta, sabiendo que ya están conseguidos. El secreto del éxito es crear un mundo al que todos quieran pertenecer. Afirmar y decretar con certeza absoluta todo lo que albergamos en nuestro corazón, es hacer lo mejor que podemos cualquier cosa, es entregarnos y comprometernos al 100% en cada momento de nuestra vida. Es liderar con el corazón siempre. Es navegar por la vida sabiendo hacia dónde vas, desafiando al destino. Es saber lo que va a suceder puesto que es consecuencia de nuestros deseos, convicciones, determinación, coraje, decisión, trabajo en equipo, nuestra visión y nuestra fe. El secreto del éxito es saber que estás cumpliendo con tu misión en la vida, que no es otra cosa que seguir los dictados de tu corazón. Ahora que conoces el secreto del éxito, sé una persona de éxito y vive con pasión, escuchando tu corazón. El collar azul. Detrás del mostrador, un empleado miraba distraídamente hacia la calle, mientras una pequeña niña se aproximaba al local. Ella se acercó a la vitrina
y aplastó su naricita contra el vidrio para ver más de cerca los objetos que allí estaban exhibidos. De pronto, sus ojos color miel se abrieron y brillaron más cuando vio determinado objeto. De inmediato, entró decididamente al local y señaló con su dedo un hermoso collar azul que le había llamado la atención, mientras le decía al vendedor: «Es para mi hermana, ¿podría hacerme un lindo paquete?». El dueño del local, quien estaba a un lado observando la situación, miró a la niña con cierta desconfianza y con toda tranquilidad le preguntó: «¿Cuánto dinero tienes, pequeña?». Sin alterarse ni un instante, la niña sacó de su bolsillo un atadito lleno de nudos, los cuales delicadamente fue deshaciendo uno por uno. Cuando terminó de hacerlo, colocó orgullosamente el pañuelo sobre el mostrador y con inusitado aplomo dijo: «Esto alcanza, ¿no?». En el pañuelo solamente había unas cuantas monedas. Mirando al dueño con ternura, en una mezcla de ilusión y tristeza, le dijo: «Sabe, desde que nuestra madre murió, mi hermana me ha cuidado con mucho cariño y la pobre nunca tiene tiempo para ella. Hoy es su cumpleaños y quiero llevarle un regalo. Estoy segura de que ella se va a poner feliz con este collar, porque es justo del color de sus ojos». El empleado miraba al dueño y a la niña sin saber qué hacer o decir, hasta que el propietario le sonrió a la niña, se fue a la trastienda y personalmente envolvió el collar en un espectacular papel plateado, con un perfecto moño hecho con una cinta azul. Ante el estupor del empleado, el dueño colocó el hermoso paquete en una de las exclusivas bolsas de la joyería y se lo entregó a la pequeña, diciéndole: «Toma, llévalo con cuidado». Ella se fue feliz, saltando calle abajo. Todavía no había terminado el día, cuando una encantadora joven de cabellos rubios y maravillosos ojos azules entró en el negocio. Colocó sobre el mostrador el paquete desenvuelto y preguntó al dependiente: «Señor, ¿este collar fue comprado aquí?». El empleado cortésmente le pidió a la chica que esperara un momento y fue a llamar al dueño, quien de inmediato regresó y con la más respetuosa sonrisa le dijo: «Sí, señora, este collar es una de las piezas especiales de nuestra colección exclusiva y, en efecto, fue comprado aquí esta mañana. ¿Puede usted decirme cuánto costó?». «Lamento no poder brindarle esa información, señora. Es nuestra política que el precio de cualquier artículo es un asunto confidencial entre la tienda y el cliente». «Pero, señor, mi hermana solo tenía algunas monedas que ha juntado haciendo muñecas de trapo con ropa vieja, pues mi sueldo es demasiado modesto y apenas nos alcanza para sobrevivir. Este hermoso collar ciertamente no es de fantasía, y ella simplemente no tendría dinero suficiente para pagarlo». El hombre tomó el estuche, rehizo el envoltorio casi ceremoniosamente y con mucho cariño colocó de nuevo la cinta, diciendo mientras se lo devolvía a la joven: «Ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar. Ella dio todo lo que tenía». El silencio llenó la tienda y unas lágrimas rodaron por el rostro de la joven, mientras sus manos agarraban el paquete y salía del almacén lentamente, abrazándolo fuerte contra su pecho. Soy una mujer. Yo no tengo un cuerpo increíble, ni una barriga plana. Estoy lejos de ser una modelo, pero soy yo, y me gusta lo que veo en el espejo. Puedo comer, tener curvas y me encanta mi pelo revuelto. A menudo salgo a la calle sin maquillar. A veces soy un poco loca, dramática y explosiva. Y cuando me siento así, puedo gritar, llorar y después sonreír. Yo no pretendo ser alguien que no soy. Yo soy quien soy. Le puede gustar a la gente o no, pero nadie me va a cambiar.
soy una mujer. Y eso lo dice todo. Consejos finales. Tienes la capacidad de mantener tu cuerpo en forma, pero preocúpate también por nutrir tu alma. No le temas a nada ni a nadie, y demuestra tu valentía incluso cuando sientas temor. No permitas que nadie te quite lo mejor de ti, en su lugar, da lo mejor de ti misma a todo el mundo cada día. Aprende de tus errores y conviértelos en bendiciones de Dios. Camina con confianza y seguridad, sabiendo que Dios te levantará cada vez que caigas. Muestra en tu rostro una expresión de seguridad y confianza en ti misma, pero también irradia gracia y serenidad. Ten fe en que tienes la fuerza suficiente para tu viaje por la vida y aporta la fuerza que haga invencible a tu pareja. Enseña a tus hijos a perseguir el amor y la virtud, no solo el éxito. Además, comprende que es preciso tener fuerza para ser firme, pero que también se requiere coraje para ser gentil. Ten la fortaleza para defender tus valores, pero también el coraje para bajar la guardia cuando sea necesario. Reconoce la importancia de tener fuerza para ganar batallas, pero también el coraje para rendirse cuando es lo mejor. Ten la fuerza que implica estar en lo cierto, pero también ten el coraje de tener dudas. Mantén tu cuerpo en forma, pero también ten el coraje de mantenerte en pie frente a las adversidades. Ten la fuerza para sentir el dolor de otros, pero también el coraje para reconocer y expresar tus propios sufrimientos. No permitas que te hieran con ironías y críticas, protégete con serenidad. No permitas que otros limiten tus pensamientos y sentimientos, aférrate a la verdad y a la creatividad. No dejes que te roben tus ilusiones, y siéntete libre para amar y ser amada. Conoce el verdadero secreto del éxito. Ser tú misma. El éxito radica en seguir tus deseos, sentir profundamente, vivir el presente con pasión y escuchar tu corazón. No permitas que otros dirijan tu vida ni te limiten. Hazte responsable de tus decisiones y busca tu propio crecimiento. Libérate del pasado y concéntrate en el presente, disfrutando de todos los regalos de la vida y compartiéndolos con los demás. Afirma tus deseos con certeza y cree en tu grandeza y en la grandeza de los demás. Lidera con el corazón, sabiendo hacia dónde vas y desafiando al destino. Sé consciente de que estás cumpliendo tu misión en la vida al seguir los dictados de tu corazón. Y para terminar, aprende a no permitir que otros controlen tu vida ni te roben tu libertad. Reclama tu espacio vital. Cuida de tu bienestar físico y emocional. No dejes que otros contaminen el aire que respiras ni limiten la calidad de tus sentimientos. Protégete de aquellos que intentan herirte con sus palabras o acciones. Reconoce tus propios límites y ten el coraje de pedir apoyo cuando lo necesites. Vive siendo todo lo feliz que puedas, y no mires atrás. Gracias por ver este video, esperamos habernos ganado tu like y no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido motivador y consejos para una vida mejor. Nos vemos en el siguiente video. Besos.